era erótico o casi pornográfico. No, ahora cómic para adultos hay obras que no tienen ni siquiera ni violencia ni tal, pero Arrugas mismamente puede ser un cómic para adultos que un adolescente no va a entender, y una persona adulta, y cuanto más adulta, más lo va a entender, compartir e incluso, por desgracia, sufrir lo que cuenta esa historia. Pues simplemente estas serían las cuestiones. Y empezamos también desde la perspectiva de la LIG con una primera cita de una historia de la literatura infantil. Es una perspectiva tradicional, bueno, no es de hace mucho tiempo, pero bueno, sí. Mucho ha cambiado el mundo desde 1990. Y sobre todo, si vamos a hablar de aplicaciones tecnológicas, mucho ha cambiado el mundo. Y aunque este profesor luego sí que plantea las posibilidades, porque estamos hablando de la literatura, desde la perspectiva de la literatura infantil, entonces él luego sí que aprovecha y dice, y con el cómic se puede hacer todo esto, es decir, que él sí que lo reconoce, sí que reconoce las posibilidades, pero si veis un poco la crítica que está haciendo, no la crítica, es decir, esto solamente sirve para los primeros estadios de la lectura. Luego ya hay que leer a los grandes clásicos y las grandes novelas. Es un poco el planteamiento, aunque luego quiero dejar claro que no, que el profesor luego sí que reconoce su utilidad. Como cuando si al final dice niños y semi-analfabetos, pues como elemento didáctico del cómic, como primera, aunque hay otros elementos anteriores que podríamos citar, y sobre todo si venís a Unicómic y disfrutáis alguna de las conferencias que nos ofrece el profesor Antonio Martín, que es uno de los principales historiadores del cómic, veréis que las viñetas y la ilustración se ha utilizado para enseñar desde